micrófono no sé qué es más cómodo. Esto se inicia así. Ahí estaba acá el nuestro. Ah, no. Avísame si necesitamos, lo llamo al chico de compra. Es que no veo la presentación y yo la había cargado. ¿Y acá? Ah, listo. Entonces no la necesito. Ahí está. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Yo soy Carolina Castellanos, abogada de Secretaría Relatora del Tribunal de Cuentas de Mendoza. Junto con una colega, Verónica Rivera, que no pudo venir, realizamos un trabajo para todas las exposiciones de acá, siendo abogada un tanto no tan técnica como todas las exposiciones que han venido disertándose, sino que vamos a hablar, planteamos varios interrogantes sobre la gobernanza y política de protección de datos, sobre todo del derecho a la intimidad, que tiene que ver un poco con lo que nosotros venimos haciendo o venimos trabajando. Bueno, en este módulo, panel número 5, que hablamos de la innovación, nuestro tema es la protección de datos, gobernanza de datos y acceso a la información pública. En otras de las charlas que pude escuchar, se habló mucho de esto del acceso a la información pública, y nosotros, como auditores, el elemento clave que vamos a tener es esto de los datos. Nosotros en esto de la innovación estamos en un camino donde la auditoría va cambiando, donde hoy auditamos cuentas públicas, estamos en la transición para auditar datos, y después vamos a pasar a auditar algoritmos. Por eso, nosotros como auditores o las organizaciones de auditoría no somos los productores de los datos que necesitamos para hacer nuestra tarea. Por eso aquí es lo que hilamos con el derecho a la intimidad o la protección de datos personales, que es lo que hoy más se habla, que a nivel constitucional inclusive lo tenemos con el habeas data. Hoy concluimos en que los auditores tenemos una responsabilidad de generar confianza en esta nueva realidad de la gobernanza de datos, de algoritmos, de la inteligencia artificial, ya que todo queda registrado. Tenemos todo registrado digitalmente, inclusive nuestros derechos. Si bien somos auditores, somos de parte economistas, contadores, hay una realidad del derecho que no podemos desconocer en estos datos que nosotros manejamos o tenemos acceso. Bueno, en la finalidad de nuestra propuesta es plantearnos varios interrogantes a futuro para poder trabajar, investigar y estudiar, que son los datos abiertos, el acceso a la información pública, qué datos son los que nosotros trabajamos y traemos esos datos como auditores, y qué hacemos con esos datos, qué podemos publicar, cuáles no, cuáles rozan la intimidad y cuáles rozan la constitución de un derecho humano. La gestión de datos es el derecho a la intimidad, la reutilización de esos datos y la buena gobernanza. Acá en la reutilización de esos datos, nosotros también somos los responsables. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, en esta reutilización de datos que pasó en una cámara laboral en Mendoza, donde con esto del acceso a la información pública, una empresa de recursos humanos solicitó a una cámara laboral un clearing de un listado de personas de las cuales hacían juicios a determinadas empresas. Entonces, de acá también nace la responsabilidad de nosotros, tanto como auditores o como ciudadanos, para ver dónde se vuelven a reutilizar estos datos. Todo esto, como lo dijeron los disertantes anteriores, mucho más cambió con la pandemia, y el manejo de estos datos puede tornarse peligroso.
Entonces acá tenemos, nosotros como organismos de control, también nuestra propuesta es qué estándares de seguridad vamos a tener o vamos a diseñar también para la protección de los datos propios. Bueno, y acá esto de determinar los datos que hacen a la intimidad de las personas, de los cuentadantes, a nosotros en Mendoza nos pasó que un diario también publicó los sueldos del presidente y los vocales de nuestro tribunal. Los publicó con nombre completo, DNI y obviamente su retribución, su sueldo. En esto, por ejemplo, violan la verdad que el derecho de la intimidad desde el DNI. Y esto es una práctica también constante que se ve no solamente en el Tribunal de Cuentas, en los gobiernos o en el mismo Poder Judicial. Estamos ya acostumbrados con esto del acceso a la información pública, no debe tornarse una mala práctica o una excepción a lo que es la regla. Por eso se requieren las medidas de seguridad informática que garanticen esos derechos. La normativa legal, nosotros tenemos una ley nacional de acceso a la información pública, en la provincia de Mendoza la 9070 de acceso a la información pública, la ley nacional de protección de datos personales y hay un proyecto de modificación a esta ley de datos personales. Nosotros tenemos a nivel nacional la Agencia de Innovación que trata las dos cosas o las dos caras de la moneda, que es el acceso a la información pública y los datos personales. Hoy en día hay un proyecto que en realidad tampoco alcanza a subsanar todo lo que la Ley de Protección de Datos Personales, siendo del 2000, tiende hoy a actualizarse de una manera abismal a más de 20 años. Por ejemplo, aparecen la modificación para poder actualizarla en lo que son los datos biométricos, en estándares de seguridad para nuestro consentimiento. La verdad que en esto también nosotros tenemos que ser responsables. Todas estas aplicaciones, todo lo que es este mundo de internet donde, por ejemplo, hay aplicaciones, el que usa mi hija, que es uno que se graban en el momento en el que están haciendo esas imágenes, son dueñas de esa aplicación, tienen la potestad de utilizarlas por 30 años. Entonces, a esto es lo que nosotros, aparte como auditores, ciudadanos, debemos ser responsables. El proyecto de modificación de datos personales se necesita hoy urgente, sobre todo por el avance de la tecnología de esta ley que sigue siendo del 2000. Nosotros tenemos en Mendoza, a modo de ejemplo, que es la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que hace un procedimiento, junto con CABA, es la oficina a partir del 2018, para el procedimiento de denuncias y mecanismos de acceso a la información pública. Los datos abiertos, esto es lo que veníamos hablando en esta transición que auditamos los datos. Los datos abiertos son toda la información que utilizan los distintos gobiernos en cuanto a estándares generales, que ellos obviamente lo utilizan en la importancia que tiene esto, es para generar una transparencia, para generar estadísticas, pero nunca deben ser afectados en lo que son a nuestra intimidad, a nuestro número de documento, a nuestra dirección. Esto hay una práctica no solamente en el tribunal, sino que siendo abogada, en mi experiencia, decir, hoy hasta los abogados por un cobro de expensas en un barrio privado piden la matrícula de todas las personas que viven ahí. Eso hoy en día se puede plantear que esos datos no pueden ser otorgados porque hacen a la intimidad. Y eso hace a lo que somos como tribunales, a una buena gobernanza, que se ha hablado en estas charlas, que es nada más básicamente lo que repetimos siempre, que es la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Yo también es lo que digo, no solamente como auditores, sino como ciudadanos, comprometernos en esto, que es una realidad que nos está invadiendo y nos está pisando más. Yo de mi generación que de informática cuesta, y es una responsabilidad de todos hacernos cargo, investigar y saber qué es lo que estamos haciendo.
Por eso nosotros, de nuestro trabajo, los retos que nos planteamos desde la administración o desde los tribunales o desde auditores o también desde ciudadanos que somos, es conservar la calidad. Esto es muy importante en los datos que nosotros accedemos o recibimos, en tener las decisiones correctas y en buena calidad para poder administrarlos, porque nosotros no somos muchas veces los productores de esos datos, sino que vamos a acceder. Mantener la privacidad, sobre todo, eso es de velar por una seguridad de los datos que tenemos, clasificar cuáles son los que podemos clasificar obviamente como abiertos y cuáles son los que quedarán a resguardo de la institución donde ejercemos nuestra tarea. Tener una buena organización también es una de las conclusiones a las que llegamos, es decir, una buena acumulación y organización del volumen. Obtenemos muchos datos, ni hablar, por ejemplo, obviamente de sueldos, que desde la agencia que nosotros tenemos, en la Oficina de Ética Pública, una de las consultas, la mayor consulta es sobre sueldos para el acceso a la información. Y después, una de las cosas muy importantes es la utilización de sistemas de anonimización o disociación de la información personal. Esto va a costar, pero deberíamos trabajar con los informáticos codo a codo para hacer sistemas, ya sea de inteligencia artificial, lo que podamos, para disociar estos datos y que lo haga obviamente el sistema solo. Esto es un reto que nos planteamos debido a toda esta innovación que nos está atravesando y que nos atraviesa la vida, desde el WhatsApp, desde una web, desde cómo nos hackean, desde los delitos inclusive que tenemos de sustitución de personas. Yo vendí dólares por Instagram, entonces la verdad que es una de las herramientas de las cuales, siendo abogados, siendo contadores, siendo informáticos, es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que tenemos que formar. No nos alcanza con lo que nos forman en la facultad, sino que tenemos que adquirir todas estas herramientas, sobre todo de seguridad y sobre todo cuando trabajamos inclusive con datos sensibles. Otra cosa que les quería acotar, por ejemplo, la Unión Europea en parte soluciona esto de la seguridad de los datos. Ellos tienen un reglamento y trabajan con unos protocolos obligando a los estados a tener medidas de seguridad y de protección para los datos de sus ciudadanos. España tiene la primera agencia de protección de datos y está en vías, una agencia estatal, y está en vía de la creación de otra agencia para el control de los algoritmos que usa el propio Estado. No solamente tenemos el derecho a la intimidad, sino que también tenemos la protección de los derechos humanos. En nuestro país, a modo de ejemplo, hubo una gobernación, por ejemplo, que lo planteo siempre el ejemplo, que contrató un algoritmo para hacer una app para prevenir el embarazo adolescente. Y la verdad que fue un gasto público millonario y no solamente tuvo la repercusión de que no funcionó la app porque la realizaron unos jóvenes con unos ciertos sesgos, que no es el motivo de esta charla, sino que cayeron las demandas de derechos humanos, por lo cual esa contratación fue millonaria desde todo punto de vista y sobre todo también una condena, digamos, social, por así decirlo. La verdad que terminan siendo para eso, más allá de datos sensibles, una cuestión social. Entonces, nada, esta es nuestros retos en cuanto al derecho de la intimidad, que también nos hace en una parte en lo que trabajamos en nuestras auditorías, en nuestra vida personal y comprometernos como ciudadanos. Muchas gracias. ¿A quién le paso esto? ¿Te lo dejo vos? Le damos las gracias a la doctora por el desarrollo de su tema.